Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Mario, nutricionista. Vamos a conversar sobre los nuevos retos del profesional nutricionista aplicando las TICs como herramientas en educación de la población. Para esto me acompaña mi colega Claudia Godoy, es nutricionista colombiana, con quien conversaremos sobre este importante tema. ¿Qué opinas tú sobre el uso de las tecnologías para la difusión de temas científicos, pero asimismo estas mismas tecnologías hace que se tergiverse información? Hola Mario, ¿cómo están? Mucho gusto, gracias por la invitación. Para mí es un placer poder acompañarte en este conversatorio. Bueno, para mí, desde mi perspectiva profesional, es supremamente importante que los nutricionistas manejemos las TICs y no solamente las TICs como medio, sino también como herramienta para lograr la educación alimentaria y nutricional en la población en general. Si bien es cierto, pues nos toca, es uno de los retos y una de las habilidades que debemos hoy en día como profesionales de la salud desarrollar. Y nos toca, casi que es un mal de toda la región, digamos, esforzarnos un poco para poder desmitificar y para poder desmentir influencers y personas, digamos, del ámbito actoral o del ámbito, de ámbitos que no son necesariamente de salud y pues mucho menos de nutrición. Nos toca generar esa competencia, una competencia sana, una competencia más leal para lograr nosotros posicionarnos como expertos, como conocedores del tema de la salud y de la nutrición, de la salud nutricional, para poder lograr desmentirlos a ellos, ¿no? Porque somos nosotros quienes podemos tener el conocimiento y necesitamos expandirlo a la población. Bueno, nosotros como nutricionistas, si bien manejamos el tema científico, digamos, la nutrición con evidencia científica o los temas con evidencia científica, ¿cómo podemos hacer para llegar con un mensaje mucho más claro a la población? Puesto que nosotros no somos ni influencers, no somos youtubers, no nos formaron para el manejo de las TICs dentro de nuestra área. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, pues sí, si bien es cierto, no hemos sido formados, tenemos como la posibilidad y casi que la obligación de avanzar con el mundo, ¿no? Y de avanzar precisamente en estas herramientas. Hoy en día todo es digital y obviamente esto ya venía de tiempo atrás, pero obviamente con el tema de la pandemia pues se agudizó, ¿no? Casi que se volvió obligatorio manejar todos los temas académicos y profesionales a través de las TIC y de las aplicaciones. Nosotros estamos en ventaja frente a otras profesiones y es que la nutrición hace parte de una ciencia, si bien basada en la evidencia, es una ciencia que crece y se transforma también. Y nosotros tenemos todos en nuestra formación el toque educativo, o sea, todos hemos visto sí o sí aspectos básicos para hacer educación alimentaria y nutricional. Y lo que tenemos es que formarnos un poco, capacitarnos un poco en cómo utilizar de manera adecuada estas herramientas. Entonces hay cursos virtuales, por lo menos acá en Colombia hay institutos o hay diplomados, hay diferentes metodologías de aprendizaje para aprender a hacer una página web, para hacer cómo hacer un video, cómo hacer herramientas digitales, cómo hacer desde un video en stop motion hasta grandes paneles de cursos, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que tener en mente eso, qué queremos ser, cómo queremos que nos manejar potencializar nuestros conocimientos y lo que queremos que llegue a las personas. Si bien no somos influencers, tenemos todo el camino abierto para hacerlo, ¿sí? Y podemos hacerlo, yo sé que se puede lograr. Entonces,
Hoy en día ya hay algunos colegas, tanto nacionales, acá colombianos, como también internacionales, que ya dejan ver sus nombres y ya los encuentra uno en los canales. Entonces sí se puede hacer y lo que tenemos es que tener una mente abierta, desarrollar nuestra creatividad y potencializarnos en eso, formarnos en eso. No vamos a ser pues los super cineastas y todo, pero desarrollar esas actitudes y esas habilidades nos va a facilitar mucho esto. Y si nosotros no pudiéramos hacerlo, pues tenemos la oportunidad de buscar unos socios estratégicos que quieran ayudarnos en estos intereses, ¿sí? Entonces, un buen diseñador gráfico, un buen productor, un buen social media que nos ayude con nuestra marca personal o que nos ayude con la elaboración del diseño y la puesta en marcha de estas estrategias digitales. ¿Qué tan difícil es dar ese paso como profesional? De hecho, sí, muchos colegas a nivel nacional, a nivel internacional, han dado ese paso, llamémosle así, pero los que no fuimos o no manejamos la parte digital, digamos, como que le tenemos un poco de miedo a salir en cámara, como que le tenemos un poco de miedo de manejar adecuadamente los términos, o sea, de transformar el término científico, transformarle a un lenguaje mucho más fácil de entender del resto de la población. Cuando trabajamos con alguna empresa, es mucho más fácil, digamos, conformar un equipo integral de comunicaciones, ¿sí? De comunicaciones y de medios que nos ayuden a bajar el lenguaje técnico a algo más coloquial, a algo más amigable para el público al que nosotros queremos sensibilizar o llegar. Si estamos solos, si estamos actuando de manera independiente, sí o sí tenemos que buscar cómo fortalecer esa parte comunicativa, esa parte de comunicación asertiva, de comunicación efectiva para nuestros clientes. Y sí o sí busquemos un socio con el cual tengamos una muy buena comunicación, una muy buena empatía, que coja fácilmente la información que queramos compartir y que nos ayude a hacer esa promoción. Tener un buen diseñador, tener una persona que entienda, que logre comprender nuestro mensaje, es digamos que requisito esencial para poder tener unas buenas campañas educativas, ¿sí? O unas buenas estrategias de educación. Mirar las posibilidades de cada campaña. Hay campañas que solamente nos dan para hacer, qué sé yo, las infografías que tú dices. Entonces, en esas infografías es claro conocer a nivel comunicativo, a nivel de pieza educativa, cómo debe ser. Entonces, los colores, los gráficos y en sí los mensajes tienen que ser muy resumidos. Diferente a un video, diferente a un vox pop, ¿cierto? Que lo preparamos y lo podemos grabar, ¿sí? Entonces, nos toca, es eso, definir, ojalá con la ayuda de esa persona o de ese grupo integral, interprofesionales, cómo va a ser nuestra campaña, cuál va a ser el alcance, diseñarle también a quién va, cuál es el público al que nosotros queremos impactar, porque de eso también depende el éxito o no, ¿sí? La recepción y la comunicación efectiva frente a nuestros usuarios, ¿sí? Entonces hay campañas que con solamente una imagen logramos y una palabra logramos transmitir lo que queremos, como por ejemplo el tema de lactancia materna, de consumo de frutas y verduras, que es como más dinámico para trabajarle. Hay otros temas un poco más rígidos, un poco más que requieren un poco más de preparación, que sí vamos a necesitar diseñar muy bien los mensajes, que estén bien redactados, en el lenguaje. Los comunicadores sociales son expertos en eso, en hacer las frases que van
a sensibilizar, o sea, que van a impactar en el público. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Y pues leer mucho, Mario. Hoy en día, pues gracias a la internet, nosotros podemos acceder a gran cantidad de información que nos permite autocapacitarnos, ¿sí? Entonces es saber buscar en páginas académicas, con expertos en cada área, buscar una información fiable y adaptable a nuestras necesidades. Justamente quiero rescatar esa parte de información fiable. ¿Cómo manejar o cómo hacer que la población en general maneje esa información fiable que llega de profesionales, no solo nutricionistas, sino profesionales médicos? ¿Cómo manejar esa información? Bueno, Mario, pues es como todo, ¿no? Yo, digamos que acá en Colombia fui una de las profesionales que empezó a presionar con el tema de educación a las personas, a la ciudadanía en general, porque las entidades de gobierno nacional se demoraron mucho en emitir esa información. Entonces yo de manera independiente empecé a hacer posts, mensajes, a través de algunos periodistas que conocía, entonces también empecé como a difundirlos para que se hicieran un poquito más grande y empecé a presionar un poquito a los colegas que sabía que pertenecen a asociaciones profesionales al mismo gobierno, como para que agilizaran un poco el tema de educación. Perdón. Lo que yo siempre aconsejo también a toda la población es que se remitan a páginas oficiales, a páginas conocedoras de los temas. Entonces, por ejemplo, acá, y creo que en todos los países podemos remitirnos directamente a las páginas de los ministerios de salud, ¿sí? La página de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, también tiene una cantidad de bibliografía importante que nos va a servir. Y un voz a voz, un persona a persona, diciéndole que quienes podemos informar y educar de mejor manera somos los nutricionistas, ¿sí? Ni siquiera el cuerpo médico tiene los conocimientos y tiene claridad frente al funcionamiento del cuerpo, frente a la fisiología, desde el metabolismo y desde el uso de los alimentos y de los nutrientes, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante siempre, sí o sí, ser enfáticos en decir, consulte a un nutricionista, visite la página de un nutricionista. Y también es donde yo les he hecho la invitación a los colegas que tienen sus páginas, que tienen sus perfiles sociales, virtuales y demás, a que escriban y a que hagan ese tipo de infogramas, ¿cierto? De videogramas con información efectiva. Entonces es un trabajo muy lento, pero es un trabajo que tenemos que seguir haciendo de granito en granito para poder desmitificar ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, acá en el país, por lo menos somos un grupo importante de nutricionistas que estamos haciendo una campaña de educación para la ciudadanía en general, sobre todo para la ciudadanía que tiene enfermedades, patologías crónicas, que tiene niños en sus familias, para que no consumamos jugos, que se consuma el agua natural y que la fruta que quieren utilizar en jugo la consuman directamente, ¿sí? De manera tal que las vitaminas que tienen las frutas realmente se utilicen y se consuman de manera eficiente, ¿no? Para ello. Les estamos educando en eso porque el jugo también es como una alcahuetería que consume más azúcar y pues que fisiológicamente el jugo no nos ofrece nada, ¿sí? En cambio sí nos puede aumentar niveles de glicemia, nos aumenta el peso y demás. Y pues finalmente es eso, es enseñar a la gente, así sea de a poquito, de persona a persona se va ampliando la cadena educativa, explicándole cómo optimizar, cómo utilizar de mejor manera las frutas y cómo lograr que las personas consuman alimentos no solamente balanceados, frescos, sino totalmente naturales,
consumir esos alimentos que nos permitan obtener unos alimentos de buena densidad nutricional, o sea, que nos den vitaminas, proteínas y minerales que efectivamente se optimicen. Los alimentos procesados o los comestibles procesados, ¿cierto? Eso por ese lado. Y por otro lado, ser siempre muy críticos de lo que nos ofrecen las entidades y pues nosotros mismos hacer nuestras carteleras, nuestras piezas comunicativas para lograr emitir esos mensajes que queremos que la gente tenga claros, ¿sí? Ni siquiera el cuerpo médico o de enfermería tienen los conceptos que nosotros como nutricionistas manejamos. Entonces hay que sacar el provecho de eso y hay que, digamos, posicionarnos frente a lo que ellos sí manejan, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un nutricionista, un médico general o especialista, un enfermero, que son casi siempre las profesiones que estamos compitiendo, que estamos con personas, ¿sí? Entonces, procurar siempre que la persona tenga un contacto con un nutricionista que le pueda aclarar dudas, que le pueda generar información valiosa, ventajosa para su alimentación. Sí, justamente tú tocas un punto muy importante que es el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario que debe haber y más que todo el involucrar a un nutricionista dentro de ese equipo. Nosotros sabemos que básicamente el 65 o 70% de las enfermedades se pueden manejar a través de alimentación o se pueden prevenir por un buen manejo de alimentación. Ahí es donde entra el nutricionista. Lastimosamente nos hemos visto un tanto acorralados por la situación o mejor dicho, hemos dejado que gane terreno personas que no tienen la formación académica de nosotros, justamente por nuestra, un manejo de las tecnologías en cuanto a comunicación digital, puesto que youtubers, puesto que influencers manejan mucho más la tecnología y nosotros como que hemos dejado un poquito de lado esa área de educación. Más nos hemos enfocado en educar de forma presencial, un tú a tú, digamos, con el paciente, pero hemos dejado en cambio de lado la parte virtual y digital. Entonces, los TICs como herramienta para crear conciencia y educación nutricional son completamente necesarias para el profesional en nutrición. Diríamos que imprescindibles y más ahora durante esta pandemia. Bueno, sí, lo que pasa es que ellos encontraron el negocio en las TICs y el negocio en la salud y el negocio en la parte alimentaria. Y nosotros nos hemos dejado simplemente desplazar o opacar. Pero digamos que hay una tendencia ya de hace tal vez 2 años hacia acá, en el cual los nutricionistas estamos haciendo parte importante de esta novedad, ¿no? Entonces ya tenemos nutricionistas que están haciendo una carrera como influencers, tenemos nutricionistas que están apareciendo en los programas de medios masivos, ¿cierto? De comunicaciones. Entonces ya hemos logrado que en términos de salud nutricional, ¿cierto? Y alimentaria, se entreviste o se tenga en cuenta la experiencia de los nutricionistas. Y eso es una ganancia importante. ¿Qué nos toca ahorita? Pues seguir fortaleciéndonos mucho más, o sea, aprender de las TICs, aprender de las aplicaciones, aprender de todas esas herramientas que hay hoy en día para hacer un buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Aprender cómo se hace una estrategia de educación alimentaria y nutricional, aprender cómo manejar cómo es el manejo en medios, cómo es el manejo de la imagen, de la voz, de la expresión para los medios digitales, ¿sí? Y eso lo podemos ir haciendo tanto de manera autónoma
como les decía yo hace un poco en la investigación autónoma, pero también pues a través de las herramientas que nos brinden las mismas TICs o nos brinden los espacios físicos en el momento en que podamos retornar, pues terminar el aislamiento preventivo, ¿no? Nuestra formación tiene muchísimas aristas para crecer y aristas para volver a posicionarse como una carrera importante, porque lo que maneja es esencial para la vida, ¿sí? Digamos que yo en mi criterio personal y en mi crítica juiciosa, lo que yo encuentro es que las campañas y las estrategias educativas han sido muy planas, no han sido llamativas, no han sido pensadas desde la gente y para la gente. A veces solamente como que se mira la parte económica de lo que puede costar una campaña, una estrategia en medios, sobre todo en los medios masivos, y hemos perdido ese toque de la sensibilización como tal. Pero pues las estrategias de educación tienen unos componentes técnicos importantes a considerar para planearlas, para hacerlas y obviamente para su propio ejercicio de evaluación después de la implementación. Y eso tenemos nosotros que aprenderlo a hacer, nosotros como nutricionistas, ¿sí? Y para eso también los que trabajamos en instituciones, pues tenemos que volvernos aliados de nuestro equipo interdisciplinario en comunicación social, en diseño gráfico y demás, ¿sí? Temas como la lactancia materna, por ejemplo, temas como la desnutrición o la obesidad, que son siempre nuestros puntos álgidos en el desarrollo social y en el manejo de la salud pública en nuestros países, son procesos patológicos que son evitables, ¿sí? Y que cuando se surgen son totalmente manejables, ¿sí? Y la parte educativa tiene un componente muy importante para superarlos. Entonces nosotros sí o sí tenemos que pensar en cuál sería la mejor forma de contrarrestar los efectos de esas enfermedades. Y pues ya está, obviamente, a hoy, 2020, está totalmente reevaluado, por ejemplo, procesos escritos, campañas escritas con mucha información, poco llamativas, poco visuales. Hoy en día la gente escucha más el celular o escucha más un programa, un canal de YouTube. Entonces tenemos que sí o sí diseñar ese tipo de estrategias, prepararlas muy bien y de la mejor manera para que la gente llegue, para que llegue a la gente, mejor dicho, para que llegue la información puntual, lo que queremos que ellos en su inconsciente empiecen a conocer, a reconocer y a readaptar en su vida cotidiana. Que se vuelvan youtubers, sí, claro, excelente. Frente además que ellos, muchos de los influencers que hay y que hablan del tema, por ejemplo, del vegetarianismo y de nuevas tendencias y cosas que se inventan, ellos mismos se dejan caer y ellos mismos caen porque no tienen los conocimientos científicos que se requieren. Entonces, nosotros ahí es donde tenemos que agarrar esa parte y hacerla nuestra y sacarle toda la ventaja posible de ello. Recientemente, como nutricionistas de Latinoamérica, participamos de un ejercicio que se denominó el Challenge Nutricional. ¿Qué resultados así a priori de este ejercicio tenemos? ¿Fue un evento llamativo? ¿Fue un evento que llamó la atención? ¿Qué nos puedes comentar tú? Bueno, pues el challenge, yo fui la ideadora para Latinoamérica. Fue un ejercicio muy bonito, muy interesante. La propuesta de los challenges surgen precisamente desde el tema de la COVID, ¿no? Entonces, de esa resignificación de la vida, del cambiar el modus vivendi que todos llevábamos de lo plano y reinventarnos en la época de la cuarentena y en la época de todas estas situaciones, desde lo económico hasta lo laboral que nos toca evaluar, ¿cierto? Post pandemia, durante y post pandemia. Entonces,
unos colegas mexicanos fueron los que primero hicieron un challenge en donde quisieron promocionar el consumo de frutas y verduras locales de México en general, porque son 9 nutriólogos de distintos departamentos, municipalidades de México. Y además quisieron también exponer como sus perfiles profesionales en Instagram y en Facebook, inclusive en Twitter, para que les consultaran. Yo los invito y los contacto y les comento que chévere sería, me gustaría hacerlo en Colombia, pero además se me ocurre la idea de que, bueno, ¿y si lo hacemos latino? Y pues sí, los colegas casi al final fueron 15 países los que respondieron la invitación y 12 países los que participamos en el challenge. Con unos ejercicios muy bonitos, muy dinámicos, en tiempo récord. El challenge era hacerlo en una semana, lo logramos, y se construyó una ficha técnica para que nos sirviera como estrategia, para un análisis, como si fuera una estrategia de educación nutricional, pero además para tratar también de evaluar cómo estamos, qué tal estamos. Entonces, pues la preparación y la producción del challenge, de los videos, fue muy interesante, muy particular. Los colegas de los países participantes, pues muy creativos, muy prestos a la información. Tenemos un banco de recetas, de las recetas que se hicieron en las preparaciones. Encontramos algunos alimentos como representativos de la región. Algunos países presentaron sus platos típicos más saludables, porque las recetas también tenían ese componente de cómo volvemos una receta un poco más saludable para presentarle a nuestros ciudadanos. Algunos trajes típicos también, vi en México, por ejemplo, trajes típicos. En Colombia tuvimos un grupo que además metió la actividad física en casa como promoción también de los hábitos alimentarios saludables, de los hábitos de vida saludables. Entonces, cosas como esa nos dio para hacer el análisis del challenge. Y pues fue un ejercicio muy bonito. La idea también era pues promocionar los perfiles, o sea, hacerlo un poco más pulido, ¿sí? Más técnico que el ejercicio primario que fue el mexicano, pero eso, tener nuestras redes sociales, cuántos contamos con redes sociales, cuántos tenemos esas capacidades para entender cómo es un formato horizontal o un formato vertical de video, cómo tenemos que expresar o posicionarnos frente a una cámara, ese tipo de cosas. Nos permitió un análisis muy chévere. A la fecha, el reto se hizo el 1 de junio, y al día de ayer, el 10 de junio, sí, ayer, más o menos hemos logrado llegar a 18,000 personas desde la página del challenge, que a mí me parece que fue muy importante. Yo quería que fuera viral y yo creo que fue viral. Tuvimos algunos accesos con medios, muy quietico, pero bueno, es un primer ejercicio que nos permite continuar. El objetivo después para los que participamos en el challenge es lograr algunos conversatorios, por ejemplo, con realizadores de video, con promotores de la salud, que nos perfilen un poquito más, que nos fortalezcan esas capacidades que tuvimos que poner ahí en puesta en escena para la realización de los videos. Entonces, pues realmente es un ejercicio muy bonito. Y pues otra cosa que es rescatable del challenge es como esa intención al unísono de tantos países y de tantos colegas, porque al final fuimos más o menos unos 70 nutricionistas los que participamos, que me parece importante. Me parece que en ese tiempo récord de convocatoria, que fueron 3 días, sí, domingo, lunes y martes, pues fue como wow, qué receptivos estuvieron. Y eso me parece un logro muy importante para nuestra profesión, para nuestra formación.
encontrar personas que saben, tienen muchísimos conocimientos de redes, de marketing, de medios, la creatividad, o sea, es algo que está ahí, que necesita ser explotado, que necesita ser fortalecido y que lo podemos lograr. Entonces, que estos 70 nutricionistas en el resto del año y de aquí en adelante fortalezcan sus perfiles digitales, sus perfiles virtuales, que fortalezcan su formación como educadores en salud y que luchen, ¿cierto?, con sus cuotas contra los intrusistas, contra el intrusismo, contra los otros que ejercen la nutrición sin ser nutricionistas. Pues a mí realmente eso me ha parecido que es una gran ganancia, tanto para nosotros y cada uno de los nutricionistas que participamos, como para nuestra gente, como para los ciudadanos y las personas a los que nosotros llegamos a atender o acompañar en sus procesos de salud. Entonces, el challenge me parece precioso. Está la página del challenge, lo pueden entrar y buscar por Facebook, la página oficial que se logró hacer fue Facebook, y ahí pueden mirar todos los videos que los nutricionistas hicieron. Eso se podría decir que es fue una herramienta tecnológica de comunicación en la que todos nos vimos implicados, tanto organizadores, tanto los participantes, manejando las tecnologías de comunicación. Habrán personas que quieran contactar contigo justamente tanto profesionalmente como un poquito de tu experiencia en el manejo de estas tecnologías. Si puedes indicarnos en dónde te pueden localizar, de qué parte del mundo estás conectada. Claro que sí, Mario, muchas gracias. Bueno, soy Claudia Licet Godoy Moreno, yo soy nutricionista dietista, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, soy especialista en promoción de la salud, también de la Universidad Nacional, y soy magíster en desarrollo social y educativo de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Soy técnica en procesamiento de alimentos también de una institución técnica que se llama el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. En mis redes tengo una página de Facebook, una página profesional, me encuentran como nutricionista Claudia L. Godoy, y estoy en construcción de mi Instagram profesional y de la apertura de mi canal en YouTube. También estoy trabajando porque voy a abrir un blog con blogspots para poder hablar de temas de nutrición y alimentación. En este momento, pues estoy haciendo consulta virtual, también ya la hacía antes de la COVID. Yo estoy en renovación de mi marca personal desde comienzos de este año, finales del año pasado, comienzos de este año. Entonces, en eso me la he pasado este tiempo y estoy haciendo consulta nutricional a través de mi canal, de mi página web o de mi WhatsApp o de línea telefónica también acá en Colombia. Muchísimas gracias, Claudia, por aceptar la invitación, el poder conversar sobre los nuevos retos que tenemos los profesionales en nutrición, los nuevos retos en cuanto a educar, los nuevos retos en cuanto a luchar contra el intrusismo profesional a través de estas tecnologías de comunicación. De mi parte, te agradezco muchísimo y esperemos el poder seguir colaborando y poder seguir trabajando siempre en equipo. Nutricionistas sin límites, de hecho esa es parte de la propuesta de estos conversatorios, el poder, digamos, ponernos en contacto con otros profesionales, otros colegas, otras realidades y que todos hablamos el mismo idioma. Es decir, nutricionistas sin límites. Muy cierto, Mario, sin límites. El challenge por lo menos a mí me dejó
eso, el contacto con colegas de todo el país, admirada de su capacidad de organización, de sus conocimientos, de su experiencia, de su profesionalismo. Entonces es muy cierto, nutricionistas sin límites y a la vanguardia de lo que nos va llevando la vida misma y el mundo, ¿no? Entonces, muchísimo gusto, muy agradecida contigo por la invitación, muy contenta de poder compartir un poquito de mi experiencia, de mi conocimiento, de mi pasión o de mis pasiones, mejor dicho, y para servirles estoy dispuesta a atenderles, a servirles, a apoyarlos en lo que esté dentro de mi alcance.